La administración Biden anunció que liberará 1 millón de barriles de gasolina de la reserva de suministro del noreste de Estados Unidos para reducir los precios del combustible antes de las vacaciones del 4 de julio. ¿Cuáles son los verdaderos objetivos detrás de esta medida? Lo analizamos. Y ya está con nosotros Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energías de la Universidad de Texas. Jorge, gracias por estar con nosotros. Lo primero que quiero preguntarles, ¿cómo tenemos que tomar este anuncio de Biden? ¿Es una medida de corte electoral para ganar votos, como dice el expresidente Donald Trump? Desafortunadamente es así. Esta es una decisión totalmente política, ya que esto representa menos del 1% del consumo nacional de gasolina. Recuerda también que estos barriles solamente están en el noreste de los Estados Unidos y no impacta de ninguna forma directa o indirecta el resto del consumo de esta nación. Entonces, ¿de qué manera se justifica esto? ¿Solamente es electoral? ¿Puede ayudar? ¿Va a mover algo el precio de la gasolina, al menos en ese sector del país, o ni siquiera? Ni siquiera el precio de venta en ese momento va a ser el precio del mercado. El gobierno americano no va a aceptar, es decir, no lo están vendiendo a un precio especial. Las personas que van a participar en esta subasta son principalmente distribuidores de gasolina, no las principales compañías petroleras como Shell o Exxon. Y una vez más, esa es una gasolina que fue puesto en este lugar para garantizar reservas en caso de huracanes. Y ahora tenemos la temporada de huracanes. Así que es totalmente, no tiene sentido económico ni estratégico. Es una acción totalmente política. Y esto, más allá de las consideraciones de por qué se realiza, ¿va a traer algún beneficio para los consumidores? ¿Ellos lo van a notar o tampoco? No, tampoco. Por ejemplo, en los últimos días, después del anuncio, los mercados de futuro de la gasolina en Nueva York no han sido impactados. Hoy en día tenemos suficiente petróleo. Los Estados Unidos están produciendo alrededor de 13 millones de barriles diarios. Nuestras refinerías están operando alrededor del 91.7% de capacidad. Así que hay suficiente petróleo crudo en la nación. Hay suficiente capacidad de refino para producir gasolina, diésel y otros productos. Así que no tenemos ninguna situación nacional que llame o que va a poder impactar los precios del petróleo por la pequeña venta de 1 millón de barriles de gasolina. No es la primera vez que el gobierno de Biden decide liberar reservas justamente de petróleo, de combustible. ¿Es riesgoso esta actividad teniendo en cuenta que en el mundo se está reduciendo? Muy riesgoso. Esta administración tomó las medidas de vender casi 300 millones de barriles de las reservas nacionales de petróleo crudo al comienzo de la guerra con Ucrania, una vez más, para impactar los altos precios del petróleo y los altos precios de la gasolina. Esas son reservas estratégicas que están ahí en el caso de una emergencia nacional. Por cierto, no han sido reemplazadas. Hoy nuestras reservas están alrededor de los 350 millones de barriles en comparación con los más de 700 millones de barriles que teníamos hace 4 años. Esa es una situación extremadamente peligrosa. Y también esta venta, ya que estamos entrando ahora en la temporada de huracanes y puede ser que un huracán impacte el área de Nueva Inglaterra y del noreste y no van a estar preparados porque no tienen esas gasolinas en reserva. Hablando justamente de eso, les quiero preguntar un poco cuál es el panorama mundial, teniendo en cuenta los recortes que viene realizando la OPEP Plus, justamente sobre la producción. ¿Qué se espera para los próximos meses? ¿Que esos recortes internacionales continúen? También, ¿qué se espera por parte de los Estados Unidos en la materia? Iván, recuerda que vamos a tener siempre volatilidad en los precios del mercado del petróleo crudo por razones geopolíticas. Hoy en día la demanda mundial de petróleo está en alrededor de 102 millones de barriles diarios. La OPEP está produciendo 27 millones de barriles diarios. Eso es 2.2 millones por debajo de su cuota. Así que la OPEP hoy en día puede aumentar su producción
por lo menos en otros 2 millones. El resto del mundo estamos alrededor de 67. Hay países, por ejemplo, como Libia y Venezuela, que no están incluidos en estos cálculos, pero los grandes productores del mundo, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Iván, que por ejemplo ya está sobre los 3 millones de barriles, Guyana, Iván, otro nuevo productor, todos estos países están produciendo su máxima capacidad de petróleo crudo. Así de lo que es la parte del suministro, la oferta de petróleo crudo, no vemos ningún problema. Las refinerías, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero en el resto del mundo, también están operando a capacidad. Así que hasta ahora, con la excepción de un problema geopolítico, un conflicto geopolítico, particularmente en el Medio Oriente, vamos a ver esta estabilidad alrededor de los 80, 82 dólares el barril para el Brent, que es el barril de referencia en los mercados internacionales. Usted recién me mencionaba el tema geopolítico y quería preguntarle justamente ¿cuánto influye o quiénes pueden ser los beneficiarios si el conflicto en Medio Oriente se sigue extendiendo? Yo creo que todos los productores, incluyendo Rusia, por cierto, Rusia está produciendo hoy en día alrededor de 9 millones de barriles. Sí, es cierto que el crudo Urals, que es el principal crudo de exportación de Rusia, se está vendiendo a un descuento de entre 16 y 18 dólares el barril. Pero tenemos compradores como China e India que están tomando esa oportunidad de poder comprar petróleo ruso a precios de descuento. Así que en realidad Rusia está produciendo, no importa de las sanciones, Rusia está produciendo alrededor de 9 millones, Arabia Saudita está también alrededor de los 9 millones, el resto de los miembros de la OPEP, con la excepción de Libia y Venezuela, están produciendo. Así que, una vez más, fuera de un conflicto en los cuellos de botella, por ejemplo, en el Golfo Pérsico o en el Estrecho de Hormuz, yo no veo ninguna situación que eleve los precios sobre, vamos a decir, los 100 dólares el barril. Vamos a tener cierta estabilidad geopolítica dentro de este rango de 80 a 85 dólares el barril. Por último, Jorge, lo traigo nuevamente a los Estados Unidos y al precio de la gasolina. ¿Qué puede pasar con el precio de la gasolina en los próximos meses, teniendo en cuenta la inflación que tampoco cede en los Estados Unidos y que viene trayendo algunos problemas y que, por ejemplo, provoca un retraso en el recorte de tasas? ¿Qué puede pasar con el precio del combustible? Muy buena pregunta, Iván. Recuerda que estamos ahora entrando en los meses de verano, que son los meses de mayor consumo de gasolina, porque las familias están ahora o van a ir de vacaciones y casi siempre es utilizando no solamente el automóvil familiar, pero también los autobuses, el tren y las aerolíneas, todas ellas que consumen petrolíferos. Así que vamos a entrar en una etapa de alta demanda, por lo cual yo no veo los precios del petróleo, perdón, de la gasolina bajar. En el sur de la Florida estamos alrededor de 3.56 el galón, que por cierto es más o menos el mismo nivel donde estaba el precio en el sur de la Florida hace un año, que estaba en 3.50. Así que una vez más, vamos a entrar en los meses del verano, que son los meses de más alto consumo de petrolíferos que están en el sector transporte. Así que yo no espero una importante caída en los precios del petróleo. Jorge, gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer tenerlo aquí. Era Jorge Piñón, que nos ha acompañado aquí en CNN Dinero. Gracias, Iván.